Hola, hola. Hoy vamos entonces a tener un video acerca de la prueba chi cuadrado para variables de tipo cualitativo. Como podemos ver, entonces en este caso, en este ejemplo, estamos presentando dos variables en una tabla de contingencia. Una de ellas son las redes sociales y la otra es su nivel de interacción. Podemos observar entonces que la variable de la red social está compuesta pues por sus categorías como Instagram, Facebook y Twitter, al igual que los niveles de interacción que se presentan son bajos, medios o altos. En esta tabla de contingencia de doble entrada podemos observar que se les hizo la consulta a 109 personas, de las cuales 37 respondieron para Instagram, 32 para Facebook y 40 para Twitter, y calificando también por los niveles de interacción 29, 49 y 31. ¿Qué es lo que se busca entonces con esa tabla de contingencia y la prueba o el test de la chi cuadrado en este caso? Lo que estamos buscando nosotros es revisar si realmente existe una interacción o una relación entre las dos variables o cuál variable realmente depende de la otra. Para ello entonces lo que se hace es construir, como lo mencioné inicialmente, esa tabla de contingencia de doble entrada, como ya lo explicamos inicialmente. Recordemos entonces que estos valores que estamos resaltando aquí de color azul clarito son totales marginales de la red social, y los que estaríamos coloreando también acá con el mismo colorcito azul son totales marginales para los niveles de interacción. Entonces, teniendo muy claro esa partecita que ya hemos tratado también en otros escenarios, entonces se plantea la siguiente pregunta: ¿influye la red social en el nivel de interacción de los usuarios? Entonces, digamos que si revisásemos más bien Instagram, 10 personas dice que esos niveles de influencia, pues de interacción entre los usuarios, dicen que en bajo 10 personas de 37, medianamente dicen 15 personas que Instagram influye de manera mediana o media en la interacción entre los usuarios, y 12 personas piensan que esa interacción realmente es alta. Igual pasa con las otras dos redes sociales. Para ello entonces es conveniente plantear dos hipótesis: la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, como han visto en la parte de investigación. La hipótesis nula habla entonces de que, o propone más bien, que la red social no influye, o las redes sociales no influyen en los niveles de interacción de los usuarios. Seguidamente, la hipótesis del investigador dirá entonces que la red social sí influye en los niveles de interacción de estos mismos usuarios. Para ello entonces la prueba de la chi cuadrada propone desarrollar varios pasos, de entre ellos el cálculo de las frecuencias teóricas, que corresponde realmente a revisar cómo es el comportamiento de cada uno de estos valores tomados como valores conjuntos alrededor de sus totales marginales, por decir algo. La frecuencia teórica de este valor número 10 está compuesta por la interacción que tenemos nosotros entre su respectivo total marginal, que es en este caso el valor número 29, con el otro total marginal de su formato horizontal, dividiéndolo también por el total que tenemos de todos los datos. Entonces sería como la interacción que hay entre los dos totales marginales y el total de datos que tenemos. Entonces sencillamente lo que se propone es dividir, o más bien multiplicar este total marginal 29 por el otro total marginal, que sería en ese caso 37, y dividir por la cantidad. Él me daría la primera frecuencia teórica, que en este caso sería 9.8. De igual manera, para este valor de 8 como valor conjunto de la tabla de contingencia, su frecuencia teórica saldría de la interacción o de la división entre el valor 29, que es uno de los totales marginales, con su otro total marginal, dividido por el total de datos. Así sucesivamente tendríamos todas las frecuencias teóricas que podríamos ir calculando dentro de nuestra tabla de contingencia de doble entrada. Aquí también aparecen las frecuencias teóricas. ¿Para quién? Para los valores 15, 20 y 14. De igual manera también aparecen las frecuencias teóricas para los valores 12, 14 y 15. Y así sucesivamente, como una de las propuestas de la secuencia metodológica que exige la chi cuadrada. Como ya tenemos entonces todas las frecuencias teóricas, lo que procedemos también en ese sentido es a calcular los grados de libertad. Los grados de libertad que propone la chi cuadrada tiene que ver entonces con el número de filas y el número de columnas
que podemos tener nosotros en la tabla de contingencia. Entonces, si revisamos, nosotros tenemos 3 filas para la red social y 3 filas para los niveles de interacción. Entonces, esa chi cuadrada realmente interactuará de alguna manera con esos grados de libertad. En esos grados de libertad, sencillamente lo que hay que proponer es que el número de filas se calcula con n-1, al igual que haríamos nosotros en el número de columnas, lo haríamos también con n-1. Entonces, podemos revisar que el número de filas son 3 por un lado y 2 columnas por otro lado, sería 3 menos 1, haría 2 y 2 por este lado. Entonces los grados de libertad para esta chi cuadrada serían 4. Es muy importante tener claridad con esos grados de libertad, porque esos grados de libertad me van a permitir posicionarme en la tabla de la chi cuadrada para luego tomar decisiones con un estimador o un estadístico que lo vamos a llamar el estadístico del valor crítico. Entonces, después de tener nuevamente ya los grados de libertad calculados, al igual que hicimos con las frecuencias teóricas, la chi cuadrada lo que propone es aplicar una fórmula de la siguiente manera. Calcular las diferencias de las frecuencias teóricas. ¿Y cómo se calcula esa diferencia de las frecuencias teóricas? Pues está el valor estimado como tal, o el valor más bien que se tiene de cada uno de los elementos de la tabla de contingencia, menos la frecuencia teórica elevado al cuadrado dividido por la misma frecuencia teórica, es decir, 10 para este caso menos 9.8 se eleva al cuadrado y se divide por el 9.8 también. De igual manera lo hacemos para el valor de 8, se restaría 8 menos 8.5, se eleva al cuadrado y se divide por 8.5, y así sucesivamente tendríamos las diferencias entre cada valor y su respectiva frecuencia teórica. Cuando ya tengamos para cada uno de esos valores conjuntos su frecuencia teórica, ¿sí? La diferencia con su frecuencia teórica, entonces lo que tendríamos nosotros que hacer es la sumatoria de cada una de esas diferencias de la frecuencia teórica como tal, como ya lo vamos a desarrollar en este mismo parte del video. Entonces observemos, estamos haciendo la corrección aquí de la ortografía que nos queda un poco corridita, decía ahora otra palabra diferente a frecuencia teórica, que habíamos calculado ya las diferencias teóricas de cada uno de los valores conjuntos con su respectiva frecuencia teórica, entonces la diferencia como tal, y eso pues se eleva al cuadrado y se divide por ella. Ahora, después de tener esas diferencias, ¿qué se hace? Se colocan cada una de esas diferencias en esta parte, como lo tenemos nosotros acá, ¿sí? Donde teníamos 00, 003 y 001. Lo que pasa es que aquí pues nos faltan algunos decimales, vamos a colocar de una vez para que los puedan ver, ¿sí? Y cada uno de esos valores ya calculados acá me van a permitir calcular lo que nosotros denominamos el estadístico de prueba para la chi cuadrado. ¿Cómo se calcularía entonces ya con esas diferencias elevadas al cuadrado entre las frecuencias teóricas, los valores estimados o que se obtuvieron de la medición? Entonces sencillamente lo que hay que hacer es la suma de cada uno de esos valores y obtendríamos entonces lo que denominamos el estadístico de prueba de la chi cuadrada. Entonces, repasando nuevamente todo el proceso que hemos hecho nosotros, hemos planteado una pregunta donde dicen que si influye la red social en el nivel de interacción de los usuarios partiendo de unos datos que yo crucé en una tabla de contingencia. Esa influencia puede ser baja, media o alta. Esto nos debe plantear entonces dos hipótesis. La primera, que si realmente la red social no influye en los niveles de interacción del usuario, que es la hipótesis nula. La segunda, que es la hipótesis alternativa, que bien ustedes ya la conocen, dice que la red social sí influye en los niveles de interacción de los usuarios. Lo primero que procedimos a hacer fue calcular la frecuencia teórica, teniendo en cuenta cada uno de los valores que teníamos en la tabla de contingencia de forma conjunta. Pues para 10, lo dijimos inicialmente, es sencillamente aplicar la siguiente fórmula: multiplicar 29 por 37 y dividirlo entre 109. De la misma manera haríamos para el valor de 8, que sería multiplicar 29 por 32 dividido por 109. Así sucesivamente se fue calculando cada una de las frecuencias teóricas para cada uno de los valores que tenemos en la tabla de contingencia. Seguidamente, teniendo entonces ya esas frecuencias teóricas, lo que fuimos a calcular o debimos calcular o seguidamente calculamos fueron los grados de libertad. Esos grados de libertad tienen que ver con la cantidad de filas y de columnas que yo tengo involucrada
en el análisis vertical y horizontal, como hemos tratado ya en anteriores oportunidades. Entonces, la fórmula dice que es el número de filas menos 1 y el número de columnas menos 1. Tengo 3 columnas y 3 filas menos 1 cada uno, serían 2 y 2 multiplicados entre sí me darían los grados de libertad, que serían 4. Importante para poder determinar ese estadístico del punto, el valor crítico del estadístico cuando vayamos a hacer la medición de la chi cuadrado. Seguidamente, entonces, necesitamos seguir aplicando una de las fórmulas de la chi cuadrada como tal, y es poder trabajar con esa diferencia que existe entre los valores iniciales o valores conjuntos de la tabla de contingencia menos la frecuencia teórica. La fórmula, como habíamos mencionado anteriormente, es la diferencia que hay entre cada valor menos la frecuencia teórica elevada al cuadrado, como lo presentamos acá en la barra de fórmulas del Excel, dividido también por la misma frecuencia teórica. Así se aplica a cada una de esas diferencias, que podemos ver que los resultados son 0,0, 0,3 y 0,1. Con esos valores entonces ya los sacamos aquí aparte, y lo que hacemos es hacer una sumatoria de esos valores, dándonos como tal 19,9. Ahí sumamos cada uno de esos valores, como los hemos venido pues planteando en este ejercicio. Ya teniendo esos valores de los grados de libertad, teniendo los valores ya de la chi cuadrada, y este es lo que vamos a tener aquí, lo que denominamos el estadístico de prueba. El estadístico de prueba, nosotros ya podemos entrar a probar si realmente esas hipótesis que nosotros planteamos inicialmente se cumplen o no, ¿sí? Si hay una relación o no hay una relación entre esas variables de las cuales yo estoy en este momento cuestionando, ¿cierto? De si hay influencia o no hay influencia de las redes sociales en los niveles de interacción de los usuarios de ellas mismas, ¿cierto? Entonces tenemos el estadístico de prueba, tenemos los grados de libertad, con estos vamos a comparar, pero con los grados de libertad y con el margen de error, que en este caso es de 0,05, nos vamos a ir a una tabla denominada la tablita pues de la chi cuadrado, que esa tabla es muy funcional, eso se encuentra en cualquier sitio de internet, la tabla de la chi cuadrado. Entonces, ¿qué se hace? Vamos y buscamos en la tabla algo parecida a esta, recordando que los grados de libertad me habían dado 4, como los tenemos en esta sesión. Vamos a correr un poco aquí para que lo podamos ver. Tenemos 4, entonces con estos 4 grados de libertad que tengo aquí, en las columnas de la tabla de la chi cuadrado ubico ese valor de los grados de libertad, y en las filas, en la parte superior, voy a ubicar el margen de error, que en este caso es 0,05. Al revisar ese cruce que tengo entre los grados de libertad y 0,05 como el margen de error, podemos ver que el valor que me ofrece la chi cuadrada es de 9,49. Este 9,49 es el que me va a arrojar a mí el valor crítico para hacer la medición, o más bien para tomar decisiones en la prueba de hipótesis. Seguidamente, entonces, recordemos nuevamente qué valores tenemos para ya empezar a revisar si realmente existe interacción o no existe interacción acorde a las redes sociales que tenemos allí. Entonces tendremos los siguientes valores: 1, los grados de libertad, y el margen de error, con el cual en la tabla de la chi cuadrada lo que hago es buscar un valor, que en este caso me da 9,49, que lo vamos a llamar el valor del punto crítico de la chi cuadrada. Y este valor que teníamos acá, que es 19,9, que lo hicimos pues con todos los pasos que nos propone la chi cuadrada, entonces vamos a tener acá este valor como el estadístico de prueba, con el cual vamos a mirar si se cumplen o no se cumplen las hipótesis acorde a la región donde me caiga a mí este estadístico. Sintetizando, teniendo en cuenta esos valores 9,49 y 19,9, me voy a la gráfica de la chi cuadrado, que es una gráfica muy parecida a esta. Esa gráfica de la chi cuadrada realmente, ¿qué tiene? Tiene una zona denominada la zona de rechazo y la zona de aceptación. ¿Quién demanda esto? ¿Quién demarca más bien dónde existe la zona de aceptación y la zona de rechazo? La demarca, en este caso, el margen de error, que en este caso se dice que es 0,05, con los grados de libertad, que en este caso nos había dado esos 4 grados de libertad, y ahí es donde nosotros encontramos este valor del 9,49. Ese 9,49 demarca que es el lado derecho, creo que está trazado de color rojo, es la zona de rechazo de la hipótesis nula, y de ahí para el lado izquierdo es la zona de aceptación de esa misma hipótesis nula. Entonces, ubicando ya los valores, como los habíamos mencionado anteriormente, ¿de quién? De el punto crítico, que es 9,49, aquí lo establecemos en una tabla, en esta gráfica de la chi cuadrado, y también lo que nos dio el estadístico de prueba, que fue 19,9, podemos observar que quien toma la decisión, en este caso el estadístico de prueba,
estadístico del programa dice, ah, sí, nos dio 19,9, entonces nos cae en zona de rechazo. La pregunta es, ¿a quién estamos nosotros rechazando? Pues estamos rechazando la hipótesis nula. ¿Qué dice la hipótesis nula? La hipótesis nula está diciendo acá que la red social no influye en los niveles de interacción de los usuarios. Al rechazar esta hipótesis nula, lo que estamos haciendo es aceptar con un nivel de significancia al 0,05 o el 5% que las redes sociales sí influyen en los niveles de interacción de los usuarios. Entonces, desde ese punto de vista podemos decir que si existe una relación o una correlación, bueno, como lo podamos ver desde ese punto de vista, entre que las redes sociales sí influyen de alguna manera, ¿sí?, en la interacción que tengan los usuarios cuando se conectan pues a estas redes como tal. Entonces, por eso nuestra conclusión estaría diciendo que con un nivel de significancia del 5% se rechaza la hipótesis nula, como ya lo dijimos, que afirma que la red social no influye en los niveles de interacción de los usuarios, y se acepta la del investigador, que es la H1, que dice que la red social sí influye en los niveles de interacción de estos usuarios. Con esto pues es importante que aquellos chicos y chicas que han planteado un nivel de investigación de tipo correlacional, hagamos ese tipo de tablas de contingencia, que igual ya se trabajaron también en Excel, ¿sí?, y probemos estas hipótesis y hagamos cada uno de los pasos también en Excel para poder verificar que realmente existe esa relación entre una variable y la otra. Por hoy no es más, estimados estudiantes, esperemos a que haya quedado claro. Igual en horas de asesoría terminamos de discutir, y que tengan un muy buen día. Hasta luego.